En el judaísmo, Jesús no es reconocido como el Mesías porque su vida no cumplió con las expectativas mesiánicas. Según la tradición judía, el Mesías sería un líder humano descendiente del rey David, que restauraría el reino de Israel, traería justicia y paz al mundo, y reconstruiría el templo en Jerusalén. Como Jesús fue ejecutado por los romanos, y ninguna de esas transformaciones ocurrió. Los judíos concluyeron que él no podía ser el Mesías prometido. El mundo sigue lleno de guerras, injusticias e idolatría, lo cual para ellos es la prueba de que el Mesías aún no ha venido. Otro punto decisivo es el concepto de divinidad. Para el judaísmo, Dios es absolutamente uno, indivisible y sin forma humana. La idea cristiana de que el Mesías es Dios encarnado se considera incompatible con el monoteísmo judío. Además, parte de la tradición rabínica a lo largo de la historia ha clasificado a Jesús como un falso Mesías, un engañador e incluso un apóstata, alguien que habría distorsionado la ley y llevado al pueblo al error. Algunos textos antiguos del Talmud llegan a enseñar que Jesús practicaba hechicería o que había aprendido secretos místicos en Egipto para engañar a las personas. También se le describe sufriendo un castigo eterno en el infierno, sumergido en excremento sirviente. En resumen, en el judaísmo, Jesús puede ser visto como un rabino incomprendido, un líder rebelde o incluso un hereje peligroso, pero nunca como el Mesías. Mucha gente piensa que los mormones creen exactamente lo mismo que los cristianos tradicionales. Al fin y al cabo, el nombre de la religión es Iglesia de Jesucristo, de los Santos, de los Últimos Días. Suena muy cristiano, ¿verdad? Pero la verdad es que el Jesús de los mormones es completamente diferente al que presenta la Biblia y la fe cristiana histórica. Según las propias enseñanzas mormonas, Jesús no es el Dios eterno y autoexistente, que siempre fue Dios. Él fue literalmente engendrado como un hijo espiritual de Dios Padre y de una Madre Celestial antes de la creación del mundo. En otras palabras, Jesús tuvo un comienzo. Fue el primero entre innumerables hijos espirituales, y entre ellos también estaba Lucifer. Es decir, Jesús y Satanás son hermanos. Antes de la creación de la tierra, Dios Padre convocó a todos esos hijos espirituales y presentó un plan de salvación. Lucifer propuso un plan basado en la obediencia forzada, mientras que Jesús presentó otro, ofreciéndose a venir al mundo, obedecer y redimir a la humanidad, preservando el libre albedrío. Dios Padre eligió el plan de Jesús, y Lucifer se rebeló, convirtiéndose en Satanás. Los mormones enseñan que Jesús se convirtió en Dios a través de la obediencia perfecta y la exaltación. No es Dios por naturaleza, sino por mérito. Así como Él llegó a ser divino, los seres humanos también pueden llegar a ser dioses algún día, si son fieles y obedientes. Este es el punto central de la teología mormona. Jesús es el ejemplo del camino hacia la divinización. Otro detalle importante para los mormones es que el momento más significativo de la redención no fue la cruz, sino el sufrimiento de Jesús en el jardín de Getsemaní, donde habría sudado sangre para expiar los pecados de la humanidad. Después de la resurrección, creen que Jesús viajó a las Américas, donde se apareció a un pueblo antiguo y organizó una iglesia allí, un evento descrito en el Libro de Mormón, al que consideran tan sagrado como la Biblia. Al final, los mormones hablan de Jesús, oran en su nombre y proclaman su evangelio, pero no es el mismo Jesús de la fe cristiana. Jesús en el budismo y el hinduismo. Ahora bien, cuando se trata de Jesús dentro del budismo, la situación es distinta a la de cualquier otra religión occidental. El budismo surgió siglos antes de Cristo, en Oriente. Solo después de muchos siglos, con la llegada de los misioneros a Asia, los budistas comenzaron a formar opiniones sobre Jesús, y estas varían bastante. En el budismo,
Jesús no murió para perdonar pecados, ya que para ellos, el pecado no es una ofensa contra Dios. El pecado en el sentido cristiano no existe. Lo que existe es la ignorancia, el apego y la aversión, que son las causas del sufrimiento humano. Esa ignorancia es lo que mantiene al ser humano atrapado en el ciclo de reencarnaciones, haciéndolo nacer una y otra vez hasta alcanzar la iluminación. La visión más común es que Jesús fue un gran maestro espiritual, un hombre iluminado que vivió valores muy similares a las enseñanzas del propio Buda, como la compasión, la humildad y el desapego al materialismo. Muchos lo describen como alguien que alcanzó un alto nivel espiritual, pero eligió encarnar en la tierra para ayudar a otros a evolucionar. Interesante, sí, pero no te equivoques. Por más elogiosa que parezca esta visión, no reconoce a Jesús como Dios ni como Salvador. Como el budismo no cree en un Dios personal creador, Jesús tampoco puede ser considerado hijo de Dios. En otras palabras, el budismo respeta a Jesús, pero lo coloca en la misma categoría que otros líderes espirituales, como Buda, Gandhi o Confucio. Él es visto como un ejemplo moral, pero no como Señor único y absoluto. Para ellos, Jesús mostró un camino entre muchos, pero no es el camino. Al igual que en el budismo, el hinduismo no tiene una doctrina oficial sobre Jesús, ya que se trata de una religión muy antigua y extremadamente plural. Existen cientos de corrientes dentro del hinduismo, y cada una puede ver a Jesús de una manera distinta. La visión más popular entre los hindúes es que Jesús fue un gurú iluminado, un maestro espiritual que alcanzó un alto nivel de conciencia divina. Algunos lo colocan junto a figuras como Krishna o Shiva, diciendo que fue una encarnación o manifestación de Dios, al igual que esos otros dioses lo habrían sido. Sin embargo, eso no significa que Jesús sea el único Dios, como enseña el cristianismo. Solo implica que Él sería una de las muchas expresiones de lo divino. Otros hindúes prefieren ver a Jesús como el ejemplo de alguien que descubrió la chispa divina dentro de sí, algo que, según ellos, todos los seres humanos poseen. En otras palabras, Jesús no es diferente de nosotros, en esencia. Simplemente habría despertado antes. Algunos incluso afirman que Jesús habría viajado a la India durante su juventud para aprender de maestros hindúes, una teoría popular en círculos esotéricos, pero sin base histórica confiable. En definitiva, el hinduismo puede admirar a Jesús, pero lo encaja dentro de su visión de multiplicidad, donde hay espacio para miles de dioses, profetas, maestros y caminos espirituales. Para ellos, Jesús es uno más entre muchos. En el Islam, Jesús es llamado Isa y es reconocido como uno de los más grandes profetas enviados por Dios. Se cree que nació de una virgen llamada María por un milagro directo de la voluntad divina. El Corán describe a María sola y angustiada bajo una palmera, donde da a luz sin ayuda humana. Justo después de nacer, el niño Jesús habla aún en la cuna, declarándose siervo y profeta de Dios, una señal temprana de su misión. El Corán atribuye a Jesús varios milagros, incluso algunos que no aparecen en el Nuevo Testamento. Uno de ellos relata cómo Jesús, siendo niño, modeló un pájaro de barro, sopló sobre él y le dio vida con el permiso de Dios. Este episodio, ausente en los evangelios bíblicos, proviene de un antiguo evangelio apócrifo cristiano que el Islam adopta como testimonio de la autoridad profética de Isa. La diferencia central es que esos milagros siempre se presentan como actos concedidos por Dios y no como expresiones de divinidad personal de Jesús. En cuanto a su naturaleza, el Islam afirma con claridad que Jesús no es Dios, no es hijo de Dios y no comparte la esencia divina. Dios, Alá, es absolutamente único, indivisible y trascendente, y por eso jamás se encarnaría ni asumiría forma humana. La idea de divinidad atribuida a Jesús
es vista como una interpretación equivocada, surgida posteriormente. Así que Isa es considerado un mensajero ejemplar, pero completamente humano. Respecto al final de su vida, el Islam enseña que Jesús no fue crucificado. Según el Corán, Dios protegió a su profeta y lo elevó vivo a los cielos, mientras otra persona fue hecha semejante a él y colocada en la cruz. Esta interpretación mantiene a Jesús libre de una muerte violenta, preservando su honor ante la humanidad. De acuerdo con los textos islámicos, él regresará como siervo obediente de Dios, confirmará la verdadera fe, el Islam, y vivirá en la tierra por un tiempo determinado, antes de morir, como un hombre común. Es decir, aunque es exaltado entre los profetas, Jesús siempre sigue siendo humano. Los testigos de Jehová hablan de Jesús todo el tiempo, y precisamente eso confunde a muchas personas. A primera vista parece que creen igual que los demás cristianos, pero cuando se examina con más detalle, se ve que el Jesús que enseñan no es el mismo. Según las enseñanzas de la Torre del Vigilante, Jesús no es Dios, es una criatura, el primer ser creado por Jehová. Antes de venir a la tierra, habría sido el arcángel Miguel en el cielo, y después de la resurrección, según ellos, volvió a existir solo como un espíritu poderoso, no con un cuerpo físico. Enseñan que Jesús no murió en una cruz, sino en un madero, y que su muerte sirve como rescate para restaurar lo que Adán perdió, pero no lo reconocen como Dios encarnado. Para ellos, solo Jehová debe ser adorado. Jesús es un mediador subordinado, inferior, y eso marca toda la diferencia, porque si Jesús no es Dios, entonces su muerte no tiene poder infinito, no puede perdonar pecados, solo puede representar a alguien que obedeció perfectamente. Es una fe que habla de salvación, pero sin un Salvador divino. Habla de un reino, pero sin un rey eterno. La nueva era es una mezcla curiosa de antiguas creencias con espiritualidad moderna. Es ese tipo de pensamiento que encuentras en redes sociales y en libros de autoayuda espiritual. El universo conspira, todo es energía. Dios está dentro de ti. Dentro de esa visión también hay espacio para Jesús, pero no el Jesús de la Biblia. El Jesús de la nueva era es otro, un Jesús energético, místico, universal, moldeado para encajar en cualquier religión y no ofender a nadie. Para quienes siguen esta corriente, Jesús no es el Hijo de Dios, es un maestro evolucionado, un ser que alcanzó un nivel espiritual elevadísimo y vino a enseñar al resto de la humanidad a hacer lo mismo. Dicen que todos tenemos dentro de nosotros lo que llaman el Cristo interior, y que la misión de Jesús fue simplemente mostrarnos cómo despertarlo. En otras palabras, Jesús no es el Salvador, es el ejemplo de lo que tú también puedes llegar a ser. Otros afirman que Jesús habría adquirido sus poderes viajando por la India y el Tíbet, estudiando meditación y reencarnación con maestros espirituales orientales. Hay quienes dicen que dominaba energías cósmicas, que era medium o que se comunicaba con seres de otras dimensiones. Sea cual sea la versión, el Jesús de la nueva era es aquel que agrada a todos. Un Jesús que no confronta, que no exige arrepentimiento y que jamás dice, niégate a ti mismo. Es un Jesús que sonríe a todos, pero nunca habla de juicio. Un Cristo moldeado a la imagen del hombre moderno. Ahora bien, dentro del cristianismo, Jesús no es solo un profeta, ni un sabio, ni un ejemplo de espiritualidad. Él es el mismo Dios hecho hombre. No mostró el camino hacia Dios. Él dijo ser el camino. Y por eso, para los cristianos, toda la historia de la humanidad se divide en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. El cristianismo enseña que Jesús nació de una virgen, María, vivió sin pecado, reveló el carácter de Dios en carne y hueso, y finalmente murió voluntariamente
en una cruz, no como víctima del Imperio Romano, sino como el Cordero de Dios, que ofreció su propia vida en sacrificio por los pecados del mundo. 3 días después, resucitó de entre los muertos, no espiritualmente, no simbólicamente, sino físicamente. Y esa resurrección lo cambia todo, porque si Jesús resucitó, entonces es exactamente quien dijo ser. Pero si Jesús no resucitó, la fe cristiana sería falsa, y él no podría ser simplemente un buen hombre. Piensa conmigo. Un hombre que dice ser Dios y exige adoración solo tiene 3 posibilidades: o es un mentiroso, o es un loco, o realmente es el Señor. Y ahí es donde el cristianismo se separa de todas las demás creencias. Afirma que Jesús no solo dijo la verdad, Él es la verdad. Por eso Jesús preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro respondió con las palabras que resumen toda la fe cristiana: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la esencia del cristianismo. No se trata de un sistema ni de una religión que intenta alcanzar lo divino. Es Dios viniendo hacia nosotros. Los cristianos no siguen a un maestro muerto, sino a un Cristo vivo. Jesús no está en una tumba, está en un trono. Y según la Biblia, un día todos verán lo que los cristianos ya creen de todo corazón. Jesucristo es el Señor, ayer, hoy y por los siglos. Si este mensaje te ha parecido interesante, suscríbete al canal y comparte el video con tus amigos y familiares. Gracias por vernos.